Tengan ustedes buen día, estudiantes de secundaria, de cuarto grado. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante en el área de ciencias sociales que lleva como título la primera revolución industrial. Es un acontecimiento que forma parte pues de la historia universal que se desarrolló pues esta revolución, esta primera revolución se llevó a cabo en Europa, en el continente europeo, y luego se fue, digamos, difundiendo por todo el mundo. Esta primera revolución industrial pues se inicia casi a finales del siglo XVIII y culmina pues ya a mediados del siglo XIX. Hay que tener en cuenta pues que en toda la historia de la humanidad han existido pues la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial y también se habla pues de una tercera revolución industrial. Lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy y vamos a conocer, jóvenes, es acerca de la primera revolución industrial. ¿Cómo así nace este acontecimiento? ¿Qué características tuvo este acontecimiento histórico? ¿Y cuáles fueron sus principales características? En este caso, vamos a mencionar pues que ¿qué entendemos nosotros por revolución industrial? ¿Qué cosa es una revolución industrial? Y vamos a mencionar pues que toda revolución es un cambio que se origina en diversos aspectos. En este caso, la revolución industrial fue un conjunto de cambios que se dieron sobre todo en el aspecto económico y lógicamente laboral, en el aspecto económico y en el aspecto social, y que trajo pues como consecuencias la implementación de un nuevo modelo económico que es conocido pues como el capitalismo. Esta revolución industrial trajo, generalmente trajo cambios en el aspecto laboral, ya que se introdujeron maquinarias modernas para mejorar y para elaborar mejores productos que fueran consumidos por la población. Ya la mano de obra fue dejado de lado para dar pues paso a las máquinas, y en cierta medida las máquinas empezaron a reemplazar al hombre. ¿Ya? Hay que mencionar también un aspecto importante sobre la primera revolución industrial, y vamos a mencionar que esta revolución nace pues en Gran Bretaña. La primera revolución industrial que se da en la humanidad se inicia pues en Gran Bretaña. Es ahí, en este caso en Inglaterra, es el país donde se inicia esta revolución industrial, digamos, revolución en las fábricas con la implementación de maquinarias, ¿ya? Y esto hizo pues que el hombre sea reemplazado en cierta medida, en cierto aspecto. Los factores más importantes que dieron origen a la primera revolución industrial fue, primero, el crecimiento de la población en aquella época. Estamos hablando del siglo XVIII. A partir del siglo XVIII, la población europea empezó a crecer de una manera acelerada, y como la población empezó a crecer de manera acelerada, cada vez esta población consumía más, ¿sí? Había más consumo por parte de la población. Esto hizo que las personas o aquellas personas que se encargaban de elaborar productos para que fueran consumidos por las personas, empezaron a cada vez eh, producir más y más y más. Y esto hizo que como la mano del hombre era muy lento, empezaron a buscar una manera de acelerar la producción o de poder tener más producción dentro de las fábricas. Y es así como introdujeron las maquinarias para que puedan acelerar la producción y tener más productos para vender o para ofrecer en los mercados. Otro de los factores que aceleró la revolución industrial fue la producción agraria. Lógicamente que si había más población, necesitaba alimentarse más, y los mercados deberían de estar más surtidos de alimentos, sobre todo alimentos agrícolas, ¿no? Provenientes del campo. Y esto hizo
que los agricultores o los empresarios que tenían, ¿no?, la producción agrícola en Inglaterra buscaran la manera de mejorar la productividad o de acelerar la actividad agraria, la productividad agraria. Recuerdan cuando hablamos también, por ejemplo, de la era del guano en el Perú, y que desde Europa algunos agricultores, sobre todo ingleses, empezaron a buscar un insumo que mejorara la producción agrícola en los campos europeos y encontraron en el Perú el guano, un fertilizante que ayudaba a mejorar la producción y aceleraba la productividad agraria. Entonces también se relaciona, ¿no?, el tema que hablamos nosotros de la era del guano con la primera revolución industrial. El guano sirvió, fue un fertilizante, un abono natural para mejorar la producción en el campo. ¿Y con qué finalidad lo hacían, pues, estos agricultores europeos? Con la finalidad de tener más productos, ¿no?, en los mercados, para que la población que ya estaba en aumento en Europa pudieran abastecerse, ¿no?, pudieran tener el alimento para poder, digamos, vivir. Entonces, los factores para que se produzca esta primera revolución industrial, tenemos primero el crecimiento de la población, luego el aumento de la productividad agraria, ¿no?, para abastecer de alimentos a esta población en crecimiento, y también el desarrollo de una nueva mentalidad, ¿no?, una mentalidad emprendedora de la burguesía. ¿Quién era la burguesía? Era la clase, digamos, emprendedora, la clase, digamos, trabajadora que había en Europa. La burguesía estaba dentro de la clase, considerado como clase baja, pero eran los que tenían negocios, los que tenían empresas, y que posteriormente algunos burgueses llegaron a pasar a la otra clase, que fue la clase media o la clase alta. Esta mentalidad emprendedora, mentalidad trabajadora de los burgueses, hizo que la mayoría de los burgueses tenía, pues, empresas, tenían fábricas, y fueron ellos quienes incentivaron la creación de máquinas, ¿ya? En un primer momento, jóvenes, en esta primera revolución industrial, la fuente de energía que dio vida, que dio utilidad y movimiento a estas máquinas que se empezaron a fabricar o a inventar, fue el carbón mineral que se obtenían en las minas, se encontraban en las minas de carbón en Europa. El carbón fue fundamental para que estas máquinas que se crearon, ¿no?, para dar vida a la primera revolución industrial, tenía, pues, como fuente de energía el carbón. Hoy en día sabemos, pues, que la fuente de energía de la mayoría de las máquinas son, pues, el petróleo, la electricidad. Sin embargo, en el siglo XVIII, la principal fuente de energía fue el carbón. Fue digamos, un mineral, ¿no?, el carbón mineral, que daba vida a las maquinarias. Y muchas máquinas que se crearon en aquella época fueron, pues, máquinas a vapor. Las máquinas a vapor fueron los que generaron digamos, la productividad de todas estas maquinarias, ¿sí?, el vapor. Los sectores que más se beneficiaron con esta primera revolución industrial, con la aparición de las máquinas, ya fueron las fábricas textiles, ya la textilería, fueron digamos, la agricultura también se benefició con esta primera revolución industrial, sobre todo la textilería, ¿no?, las fábricas textiles fueron los que más se beneficiaron con esta primera revolución industrial y con la aparición de las maquinarias. También se benefició la siderurgia, ¿no?, que está relacionado con la minería. Al aparecer las máquinas, se necesitó mucho carbón y mucha gente era contratada para ir a las minas y extraer el carbón. Lógicamente que esto servía para dar vida o dar movimiento a las máquinas, ¿sí? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, ya hemos dicho, ¿no?, que en esta revolución industrial se inició, digamos, la implementación de las máquinas en las fábricas. La mano de obra, ¿no?, fue reemplazada,
en las fábricas, pero sin embargo esta mano de obra migró al campo, ¿no? Migró de las ciudades al campo y viceversa. En la agricultura trabajaban los obreros, en las minas trabajaban los obreros, ¿sí? Entonces, esto generó un cambio muy importante, como les repito, en el aspecto económico y en el aspecto social, en la sociedad. Vamos a mencionar también aquí, por ejemplo, aparece una nueva clase social que fue dentro de la clase baja, una subdivisión que era el obrero o el proletariado. El proletariado era pues un trabajador que muchas veces era explotado por estas personas que eran dueños de las fábricas o de las empresas, ¿sí? Vamos a mencionar entonces, jóvenes, pasamos a la siguiente. Las causas entonces, ya, que favorecieron al inicio de la revolución industrial, hemos dicho, ¿no? La revolución agrícola, debido al aumento de la producción de insumos del campo, productos agrícolas, para poder abastecer a la población que iba en aumento, ¿no? También porque hubo una revolución demográfica, la población aumentó considerablemente. Se desarrolló también en este caso el comercio, ¿ya? Ya estos dueños de fábricas no solamente vendían sus productos dentro del pueblo donde estaba ubicado estas fábricas, sino que también se expandieron a otros territorios, a otros países, ¿ya? Sobre todo con la ayuda, porque acá en esta etapa de la primera revolución industrial también se inventaron, ¿ya? O se generó el desarrollo pues del ferrocarril y del barco a vapor. Y estos dos medios de transporte que aparecieron en esta primera revolución industrial ayudaron a que las mercancías o la mercadería de estos empresarios, ¿no?, pudiera ser trasladada en menor tiempo posible hacia otros lugares. El desarrollo de las comunicaciones y los transportes, ¿ya? Las innovaciones tecnológicas, jóvenes, están relacionadas pues con la aparición o la invención de maquinarias que aceleraban la producción, que aceleraban o que acercaban a las ciudades que antiguamente estaban demasiado lejos y que demoraban días en llegar de un lugar a otro. Como le vuelvo a repetir, no, el ferrocarril y el barco a vapor fueron muy importantes para acercar a las ciudades y poder tener más amplitud en los mercados. Esta revolución industrial trajo muchas consecuencias para el mundo y trajo consecuencias en el ámbito económico, en el ámbito social, ¿no?, en el ámbito político, en el ámbito cultural, entre otros. Por ejemplo, en el ámbito económico, ¿ya?, una de las consecuencias más importantes fue que la producción empezó a aumentar, ¿sí? Porque las maquinarias que en algún momento llegaron a reemplazar al hombre, saben ustedes que la máquina puede funcionar las 24 horas del día, si es que tiene, ¿no?, la fuente de energía ahí, ¿no?, lista para poder ser usada en estas máquinas. Si no faltaba el carbón, las máquinas podían funcionar las 24 horas del día, y saben ustedes pues que las máquinas no se cansan, trabajan 24 horas. Y es así que gracias a las maquinarias, lo que hacía un obrero en un día, la máquina lo hacía en una hora, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se aumentó la producción de manera considerable. Y sobre todo se consideró, se consolidó las fábricas, digamos, en toda Inglaterra. Las fábricas, el sistema fabril, o sea, de las fábricas, empezó a aparecer en toda Inglaterra y luego se expandió por toda Europa. Aparecen las fábricas con maquinarias que hicieron que la producción aumente. En el aspecto social, aparecen las diferencias de clases, ¿sí? Se acentúa más la diferencia de las clases. Por ejemplo, ¿no?, la burguesía, que antiguamente era de la clase baja, al tener más dinero producto de la producción de las fábricas, empezaron ellos a ascender a una nueva clase, que era la clase media o incluso algunos la clase alta. Sin embargo, los burgueses siempre habían sido pues parte de la clase baja.
y gracias al poder económico que habían amasado por sus fábricas, ya fueron considerados en una clase social más alta. Aparece, como les repito, les dije hace un momento, el proletariado. ¿Quién era el proletariado? Era el trabajador, el obrero que se empleaba en las fábricas textiles o en las minas. Y muchas veces el proletariado o el obrero era un trabajador que no tenía derechos laborales, no había condiciones para trabajar, era una persona que era explotada, ¿ya? Y no se le tomaba en cuenta pues ciertos derechos. Justamente a raíz de esto, los proletariados o los obreros se organizan y empiezan a formar sindicatos para reclamar ciertos derechos laborales. Aparecen las organizaciones de obreros, empiezan a crearse los sindicatos para reclamar derechos laborales que le den una mejor condición de vida o una mejor condición de trabajo. Y también surge pues el colonialismo a raíz de esta primera revolución industrial. ¿En qué consiste? En que muchos países europeos empezaron a buscar territorios para colonizar en otros continentes y de esta manera conseguir, ¿no?, la materia prima que necesitaban para sus fábricas. Por ejemplo, una materia prima para la empresa textil es el algodón. Y buscaron en otros continentes, empezaron a colonizar, a invadir otros continentes, otros territorios, para de esos lugares extraer la materia prima y la mano de obra. O sea, también surge de una manera ya tardía lo que es el esclavismo, ¿sí? Entonces, jóvenes, vemos acá una pirámide social, ¿ya? Donde en la clase baja se encontraba, pues, como le vuelvo a repetir, los obreros, ¿ya? El proletariado, los obreros, los campesinos, en la clase media algunos burgueses, ¿no? Y en la clase alta, pues, la aristocracia de esa época. Tenemos acá algunas principales inventos, ¿no? Para que dieron nacimiento a la primera revolución industrial, sobre todo máquinas a vapor, cuya fuente de energía era pues el carbón. Aquí tenemos una máquina a vapor, aquí tenemos un telar mecánico, una máquina textil de esa época de la primera revolución industrial. Aquí tenemos un ferrocarril que también se inventó para poder llegar a las ciudades, a diferentes ciudades y poder vender sus productos en estas otras ciudades. Entonces, fue una revolución muy importante que se generó en el aspecto económico, social y laboral, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces esto ha sido el tema del día de hoy acerca de la primera revolución industrial. Espero que hayan comprendido. Les dejo estas preguntas para que ustedes desarrollen en su cuaderno y luego lo puedan presentar.